Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 35. Una semana más contando la ciencia que se hace en Canarias, en España y en el mundo. Aquí, como siempre, a mi lado en esta nave, en este viaje sonoro, Adrián Flores, pajarero, ambientólogo, etcétera. Adrián, ¿qué tal la semana? Bien, bien. El jueves un poco frustrante y movidito el podcast, ¿no? Pero bien. Y quería dar las gracias a todas las personas que nos escuchan y recordar que llevamos 3 semanas en el top 100 de la categoría de ciencia y cultura de iVoox. Y esta última además subiendo esta última en el 47. Y nada, quería darle las gracias a todos los que nos escuchan, tanto en directo como luego en iVoox, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la verdad que estamos con un subidón que no nos lo traemos. Y bueno, lo que comentaba, sobre todo gracias a la paciencia de todos los oyentes que nos escuchan aquí en directo, porque esto no se va a ver en el podcast grabado en iVoox, pero bueno, ha sido un poco caótico el inicio. Se puede decir que hemos empezado media hora tarde, entonces ya será una idea. Y en el otro lado, aquí en la mesa, a mi lado, Víctor de León, biólogo, el enemigo o némesis de Capitán Pejeque. ¿Qué tal, Víctor? A ver, ni amigo ni enemigo. Yo soy como Suiza, frío y neutral. Y con buen chocolate. Y comiendo chocolate, efectivamente. Llevo hoy una de galletas de chocolate, acorde a la cantidad de estrés que llevo soportando esta semana. Pero bueno, ha llegado jueves de palique, lunes para las personas que nos escuchan en diferido y además con un invitado que, aunque sea pesado, insisto, me hace muchísima ilusión tener hoy aquí. Bueno, a ver, el pesado es Víctor, no el invitado, vale, por si acaso. Sí, bueno, vamos a ver, que a veces me expreso un poco regulín. Y bueno, como ya ha ido adelantando Víctor, hoy tenemos invitado, que es un auténtico placer tenerlo aquí, que es Guillermo Sicilia. Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Hola chicos, buenas tardes y saludos a todos y todas las oyentes. Bien, ahora bien, ya que esto arrancó y va de momento sobre ruedas, bien. Bueno, para quien no lo conozca, Guille es biólogo por la Universidad de La Laguna, actualmente está estudiando el máster de Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas y también colabora en el grupo de investigación de Ecología y Evolución en Islas. Es autor y coautor de varias publicaciones científicas y de divulgación, así como de póster para congresos nacionales e internacionales, centrados principalmente en los briófitos y plantas vasculares. Es además este año, ha comenzado como director del proyecto Triptobosques, que se encarga de la divulgación acerca de los briófitos y líquenes de Canarias. Además de hace relativamente poco haber realizado un curso en la Universidad Internacional de Florida, centrado en la evolución de plantas tropicales. Es un auténtico placer tenerte por aquí y con esto comenzamos. Cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero... Bueno, Guille, la verdad que yo creo que como siempre que tenemos invitados, vamos a hacer un poco la dinámica habitual, que yo creo que la primera pregunta es de cajón. Dice, ¿por qué biología? ¿Por qué decidiste elegir esta carrera y luego centrarte en los briófitos y en los líquenes? Pues bueno, en primer lugar, otra vez muchas gracias a todos por esta invitación, que la verdad que es un lujo y un placer estar hoy aquí. Y bueno, pues respondiendo a tu pregunta, ¿por qué biología? Pues mira, yo en mi caso la verdad que desde siempre estaba yo, bueno, desde la ESO, bachillerato, lo típico, pues como, bueno, me llamaba mucho el tema de biología, pero me llamaba mucho también veterinaria, estaba yo un poco ahí como dividido, realmente no sabía muy bien por dónde tirar, pero al final, pues mira, por cuestiones acabé en biología, entré en biología un poco también como lo típico de, bueno, a lo mejor pruebo biología, luego me cambio a veterinaria, o si me quedo en biología me voy por la rama de zoología o algo de, vamos, yo estaba convencido de que me iba a ir por la parte de animales, pero mira, al final, gracias a las asignaturas que cursé de botánica y las profesoras que tuve, de repente yo dije, oye, pues esto está interesante y sobre todo
a mí lo que me enganchó fue el empezar luego a salir al campo, a la calle, y de repente, pues, fijarme en cosas que yo veía en clase y decía, ay Dios, pues esto lo conozco, ¿sabes? Y no sé, eso de alguna manera me fue enganchando hasta hoy. O sea, que esa es un poquito la historia, que al final entré por animales y acabé por plantas. O sea, al final has ido especializándote dentro de la carrera y entiendo también que dentro del máster. Es verdad que muchas veces tanto los grados como estos máster, que también Adrián y yo los cursamos, pues pueden ser un poco generalistas, pero tú dirías que incluso dentro de esta parte más botánica hay una rama en concreto en la que te hayas especializado. Bueno, pues mira, dentro de lo que es botánica, a mí siempre me ha gustado mucho la parte de taxonomía, o sea, conocer las especies, el poder identificar las especies, la descripción de especies, los estudios ahora, sobre todo en estos últimos años, de las relaciones genéticas que se establecen. Eso siempre me ha llamado a mí mucho, la verdad, tanto para plantas vasculares como para briófitos, que es de lo que hablaremos un poco más hoy. Pero luego también he tenido la suerte de colaborar en proyectos de ecología y evolución de plantas invasoras también, que bueno, que es un tema aquí en Canarias bastante recurrente. Y la verdad es que, bueno, sobre todo la taxonomía me ha llamado mucho, pero también el trabajar en ecología de plantas invasoras ha sido de lo que más he hecho aquí. Sí, porque además la taxonomía es algo que digamos, no se da, no sé cómo decirlo, la relevancia que tiene. Al final todos damos por hecho, en plan, mira, esta especie, pero el curro que hay detrás y los taxónomos que son al final, parece que los olvidados de la biología, ¿no? En plan, yo en concreto no conozco un taxónomo como tal. O sea, yo creo que no conozco un taxónomo de decir, esta persona es taxónomo de tal cosa. O sea, y es una ciencia dentro de lo que es la biología que creo que está completamente olvidada. Total, no, totalmente. Desgraciadamente esa es la realidad de ahora y es muy triste porque realmente está genial hablar de conocer, sobre todo aquí es una cosa que en Canarias se oye mucho, ¿no? Canarias y el paraíso y conservar y todo eso está estupendo y a mí me encanta oírlo y soy el primero que lo dice, pero si no conocemos la biodiversidad, pues ¿qué vamos a conservar? O sea, está muy bien hablar de todo eso, pero es que tenemos que empezar por lo primero y lo primero es conocer lo que queremos conservar. O sea, si luego vamos a la laurisilva y no sabemos diferenciar entre un laurel y un brezo, pues entonces yo no sé a qué aspiramos a conservar, ¿sabes? Entonces a mí eso siempre me ha parecido fundamental y sin embargo es lo que dices tú. O sea, cada vez más la taxonomía parece una cosa como del pasado y como que ya eso de descripción de especies, te imaginas al clásico taxónomo en un sótano ahí con una lupa y realmente no, o sea, es una cosa que yo creo que forma parte de la conservación y es súper importante. Sí, además los últimos años, ¿no? Con la introducción de la genética en la taxonomía y todo esto también, digamos que se le da bastante más peso y a veces se olvida un poco el papel del taxónomo, ¿no? Que aunque, pues sí, la genética sigue siendo, bueno, es una herramienta bastante importante que ayuda a la taxonomía, pues también los taxónomos siguen teniendo su papel ahí para, digamos, orientar un poco esos estudios genéticos al fin y al cabo. Total. O sea, yo soy el primero que defiende esa fusión también entre pues esa taxonomía más tradicional, más basada en temas morfológicos de pues cómo es la planta, qué aspecto tiene, qué color tiene, y combinarlo todo eso con la parte genética, que quieras o no, ha abierto un mundo a un montón de cosas que se han confirmado, otras cosas que se han desmentido, otras cosas que estamos descubriendo un montón de cosas que yo creo que es importantísimo y realmente estamos ante un boom y una revolución dentro de la taxonomía que daría mucha pena que todo eso se perdiera y que científicamente, por así decirlo, no se venda con la importancia tan grande que tiene y sobre todo con lo que tú dices, Adri, pues en los últimos años de estos avances en temas moleculares que dan una información prácticamente diaria de nuevas especies y de un montón de cosas interesantes. Y ya para entrar en materia, sobre todo este año has iniciado el proyecto Triptobosques, del cual eres codirector, que aunque lo pueda parecer y el nombre es el juego, entiendo que va por ahí el juego de criptomonedas, espero no equivocarme. A ver, el chiste, el doble sentido está. Era un chiste. Entonces, el chiste fácil está. Entonces, bueno, este que es un proyecto de divulgación sobre briófitos y líquenes de Canarias, y yo como absoluto lego en la materia, lo que a biología se refiere,
Y bueno, y si hay algún oyente que no ubica a estos seres vivos, ¿nos podrías explicar un poco qué son los briófitos? Claro, pues mira, efectivamente Criptobosques pues ha sido este proyecto para dar a conocer estos organismos más desconocidos, pero no por ello menos importantes. Y respondiendo a tu pregunta, pues los briófitos son los que posiblemente todos aquí conozcamos como musgos. Los musgos, ¿no? Que todo el mundo habla de cuando vas al monte y todo eso verde que aparece cubriendo los troncos de los árboles, el suelo, que nos referimos como musgo, ¿no? Pero es algo más. O sea, realmente dentro del concepto de briófitos se engloban un conjunto de esas plantas más sencillas, más pequeñas, pero que realmente desde un punto de vista tanto de su diversidad como de su ecología, de sus relaciones entre ellos, son un grupo interesantísimo que realmente los musgos, es verdad, o sea, cuando hablamos de briófitos y nos referimos a musgos, lo estamos diciendo bien, pero además de musgos hay otros dos grupos que son las llamadas hepáticas y los antocerotes. Son los tres principales grupos dentro del concepto de briófito, musgos, hepáticas y antocerotes. Y bueno, musgos son los que más especies hay, por lo tanto son los más conocidos por todos, ¿no? Y luego pues seguiría de las hepáticas y por último los antocerotes, que son menos especies, aunque aquí en Canarias tenemos representantes de los tres grupos. Oye, ¿y cuál consideras para que la gente se ponga un poco en contexto? Al final, las personas pues que salen al monte en general y que no tienen mucha idea tampoco, pues oye, ven los musgos, dicen, oye, qué bonito y demás. Pero ¿cuál es la importancia que tienen, por ejemplo, estos briófitos en líneas generales dentro de nuestros bosques? Imagino que con el proyecto que llevas, el proyecto este de Criptobosques, es una de las cosas que quieres dar a conocer, ¿no? Sí, exacto. Nosotros siempre desde el proyecto hemos utilizado muchas veces estos argumentos de su papel que juegan en los ecosistemas como un argumento, yo creo que de peso, para no solo conocerlos, sino también conservarlos. Y pues mira, pues por decirte algunos ejemplos, dentro de lo que son los papeles ecológicos, estos organismos muchas veces actúan como auténticas esponjas dentro de los ecosistemas, mantienen esa humedad característica que todos habremos sentido cuando paseamos por la laurisilva, por Anaga, por ejemplo, sin ir más lejos, o por el Garajonay, porque básicamente todos estos organismos tienen esa capacidad de retener el agua de toda esa niebla que abriga, por así decirlo, a la laurisilva en Canarias, además de tener funciones dentro del reciclado, o sea, reciclar nutrientes dentro de los ecosistemas. Muchas aves utilizan estos organismos para la elaboración de nidos. Encontramos una cantidad enorme también de invertebrados, artrópodos, que viven prácticamente dentro de todos estos céspedes que se forman así de musgo y donde tienen establecidos sus ecosistemas. Las famosas turberas, por ejemplo, que aquí en Canarias no tenemos, pero que tanta importancia tienen en otros lugares del mundo, como las zonas más boreales, donde ocupan prácticamente hasta el 90% de lo que es la vegetación, son turberas, que no es otra cosa que acumulaciones de musgos del género Sphagnum, ¿no? Que anda por todas esas zonas y que cumplen funciones ecológicas súper importantes, ¿no? Y eso por decir algunos ejemplos realmente, pero sobre todo yo creo que ese reciclado de nutrientes, esa fijación de nitrógeno en los bosques, que es tan importante, el que otros animales, bueno, que animales los utilicen para la elaboración de nidos, como en las aves, por ejemplo, me parecen aspectos súper curiosos. Claro, y sobre todo el tema de que es como el gran desconocido dentro de la laurisilva, porque cuando vas a Naga, a Teno, etcétera, tú te metes en esos bosques, bueno, a Naga creo que es el ejemplo más claro, te metes en esos bosques y claro, pues lo típico que te cuentan siempre, a mí lo que me han contado siempre es el tema de paloma rabiche, y bueno, todo lo que es la flora más tema árbol. Entonces, el dar a conocer eso y dentro del proyecto de Criptobosques, ¿qué talleres, qué herramientas han llevado a cabo para divulgar acerca de estos briófitos? Pues sí, mira, una de las ideas que teníamos en el proyecto y que llevamos a cabo, una de las acciones más importantes fue precisamente eso, dar charlas de divulgación a diferentes colectivos. Al principio, cuando iniciamos el proyecto, teníamos un poco de dudas, oye, pues ¿a quién le damos estas charlas, no? O sea, ¿por dónde empezamos? Un poquito a hablar de estos organismos, ya que prácticamente nadie los conoce, ¿no? Y realmente, después de habernos reunido un par de veces y demás, dijimos, pues vamos a hablar con la gente que trabaja en Anaga. Entonces nos reunimos sobre todo
con agentes forestales, con técnicos de medio ambiente, con guías turísticos, y todos ellos fueron a los que les dimos estas charlas, que fueron unas charlas tanto teóricas como prácticas, donde les enseñamos todos estos aspectos, tanto con la diversidad, como, o sea, aspectos incluyendo la diversidad, su papel en la ecología, su papel en Canarias, así como la parte más práctica, donde ellos pudieran ver con sus propios ojos, ¿no? Pues la diversidad que hay detrás de esa masa verde que de fuera nos pueda parecer todo homogéneo y que todo es igual, hasta que realmente lo miras de cerca, ¿no? Y bueno, la gente la verdad que estuvo súper bien porque alucinaban, ¿no? Al mirar eso de fuera y de repente ponerlo bajo una lupa y ver la cantidad de formas diferentes que hay y luego dándoles datos también de números, ¿no? Hablamos de que solo en Canarias tenemos más de 500 especies diferentes de briófitos y de líquenes estamos hablando de casi 2.000 especies diferentes. O sea, que solo en Canarias tenemos una diversidad brutal y dar esos números a la gente realmente fueron una de las cosas que en los talleres más llamaba la atención, ¿no? Es decir, cómo algo tan desconocido puede ser a la vez estar por todos sitios y ser tan numeroso aquí en Canarias, ¿no? Y tan diverso. Y también le dimos estas charlas se las dimos también a los alumnos de la EUPAM, la Universidad de Mayores, de la Universidad de La Laguna, y la verdad que muy bien. La verdad que la gente pues siempre lo ha visto. La frase más recurrente en las charlas y demás, siempre nos decían esto, yo he ido 1000 veces a Naga y siempre lo veo, pero nunca lo había observado, ¿no? Y yo creo que era lo más bonito que nos podían decir porque realmente se basa en eso. Son organismos que hasta que no te acercas no vislumbras bien esa diversidad de formas que tienen y de especies que hay aquí en Canarias. Es que en verdad es un trabajo increíble, porque es que literalmente es el criptobosque, ese bosque que pasa totalmente desapercibido, que al final muchos hasta que no nos paramos lo que vemos es un auténtico césped. Yo aquí tengo apuntada además una pregunta, que es una pregunta de niño de sexto de primaria, pero es que yo mentalmente soy un niño de sexto de primaria y la tengo que hacer. También es un poco para que, a lo mejor puede servir para que otra persona más tímida se ponga en contexto. ¿Cuántas especies diferentes crees que puede haber en un único tronco de un árbol cuando hablamos de briófitos? ¿Cuántos, en general, no necesariamente de musgos o hepáticas? Sabemos que hay diferencias dependiendo de la especie. A lo mejor no sé si existe cierta asociación de, pues mira, en el tronco del laurel están estos, en el tronco del barbusano que estén estos otros. Pero más o menos, ¿en qué cantidades podríamos estarnos moviendo únicamente de diversidad? Ya no hablamos de volumen porque eso ya es un disparate, ¿no? Pero ¿cuántas especies crees que puede haber? Pues mira, como tú bien has dicho, eso depende mucho del árbol que estemos mirando y demás. Nosotros hemos llegado a contar hasta cerca de 10 especies diferentes en un mismo tronco. Perdón, es que me flipa el dato. Porque ustedes imagínense, yo por seguir poniendo en contexto a la gente, porque es que me flipa de verdad, un bosque con 10 especies diferentes en la corteza de un árbol. Es que es una auténtica pasada. Y hay que tener en cuenta la cantidad de árboles, rocas y demás que existen. Claro. Es que es un disparate. Perdona. Perdona, Víctor, que te interrumpa. En este caso estoy hablando de briófitos, porque el proyecto de criptobosques, también debo decir que además de briófitos, también hacíamos la misma acción con los líquenes, que son otros organismos también fascinantes, que en este caso sobre todo lo llevaba más mi compañera Ana Martí, que es la, pues digamos, codirectora de este proyecto, e Israel Pérez Vargas, que profesor del Departamento de Botánica y mentor de nuestro proyecto, que son del grupo de liquenología, y que si a esos casi 10 especies diferentes que podemos ver en un tronco le sumamos los líquenes, realmente tenemos un auténtico ecosistema sobre un tronco. O sea, es lo que tú dices. O sea, estamos hablando de bosques dentro del bosque de Anaga, por ejemplo. Y la verdad que sí, que está muy bien. Y yo te quería preguntar, bueno, como curiosidad, la verdad, principalmente de formación profesional, porque al final es verdad que la docencia es una cosa que me gusta mucho y que creo que no sé si lo han planteado, el tema es verdad que obviamente es un tema complejo tal, pero es lo que comentaba antes, que yo cuando iba de excursión con el instituto, con el colegio Anaga, a ti lo que te cuentan es eso, la presencia, el barbusano, el laurel, la paloma radiche, los símbolos más clásicos de la laurisilva, pero no los briófitos, no los criptobosques. Entonces, ¿se han planteado el adaptarlos a institutos, colegios, etcétera? Sí, mira, nos los hemos planteado mucho, la verdad, y sobre todo eso salió a raíz de las primeras charlas que dimos con este personal del Parque Rural de Anaga, de la zona de Cruz del Carmen y demás,
sobre todo con los guías turísticos, planteamos la idea de llevar criptobosques al bosque, o sea, de llevarlo a la práctica, ¿no? Y hacer, pues, digamos, rutas por toda Anaga, ¿no? Me refiero por las zonas así más transitables de Anaga para enseñar esto en vivo y en directo, y ahí, pues, llevar a todos los colectivos, incluyendo institutos, incluyendo colegios y, por supuesto, llegar a la mayor cantidad de gente posible. O sea, que está entre las ideas. Ahora mismo el proyecto a lo largo del verano pues se ha parado un poco, pero nuestra intención ahora es retomarlo y sobre todo retomarlo con esta parte más práctica de llevarlos a esa excursión y que la gente realmente ahí vea. Además, a través del proyecto adquirimos también lupas de campo que son hiper necesarias para estudiar todo esto, y bueno, y la idea es que cada uno en la excursión tenga su lupa, pueda ver bien todo esto que estamos viendo. Y sí, está entre las intenciones, vamos, agrandar esto y que llegue a la mayor cantidad de colectivos diferentes posible. No, la verdad que yo en general a mí es una cosa que me encanta y a ver, es verdad que al final no tiré por la biología, pero el tema de contarle eso a un chaval, ¿sabes? El sentido de, hola, estás de pateada con el cole o con el instituto por la Naga y te dicen, mira, es que en este tronco solo tienes un auténtico mundo de biodiversidad que yo creo que es un dato que puede marcar a muchos y que, wow, pues si sale el proyecto, o sea, si siguen adelante y lo llevan a cabo, tanto en guías, etcétera, estaremos atentos para darle caña por redes porque es una cosa que puede estar muy, muy chula. Pues muchas gracias porque sería genial. La verdad que sí, hace falta darle voz a este proyecto porque yo creo que, mira, con el poco tiempo que tuvimos para desarrollarlo a lo largo del año, además de que yo estoy terminando un máster ahora y compaginarlo con el máster, pues no fue tampoco tarea fácil, no te lo niego. Si ahora ya que podemos dedicarle más tiempo y podemos ampliarlo más, yo te digo que en el poco tiempo que estuvimos desarrollándolo ahora a lo largo del año, la gente le encantó. O sea, nos pedían más y querían ir al campo, porque yo creo que es una cosa que hasta que no lo ves, realmente no te das cuenta. Y luego mucha gente nos decía, yo ahora voy a ir a Naga y ya lo voy a ver diferente, ¿no? Y eso yo creo que es lo mejor que nos podían haber dicho, ¿no? La mejor conclusión es esa, es descubrir el criptobosque, quieras o no, el prefijo cripto significa escondido, oculto, y descubrir esta parte de Anaga, que a pesar de que la hayamos pateado no sé cuántas veces a lo largo de la vida, de repente ahora llegar y verla de otra forma, yo creo que tiene ese toque, ¿no? Que está bien. Esto es una cosa que, si bien con los líquenes, briófitos, etcétera, pues se da mucho más. Es una cosa que yo valoro mucho y que creo que no soy el único al que le ha pasado. Yo antes de empezar la carrera, del máster y todo esto, ibas a una zona de pinar, ibas a Naga, ibas a Teno, ibas a Ontaigual Cardonal y veías un paisaje, bien, muy bonito. A lo mejor reconocías algunas especies, perfecto. Pero el tema de entender, digamos, e interpretar lo que estás viendo y entender qué es lo que estás viendo, por qué eso es así y este tipo de cosas, la interpretación del entorno, ha sido una de las cosas que yo más valoro de la formación. El otro día, de hecho, lo compartí por algún lado, creo que fue en un vídeo. El tema en un pinar, ¿no? El tema de cómo detectar, por ejemplo, cuando un pinar es una reforestación o cuando es un pinar natural, ¿no? Y son este tipo de cosas de que tú a simple vista no te das cuenta, pero luego te pones a mirar sabiendo ya este tipo de cosas y lo miras de otra forma. Y creo que con los briófitos y con los líquenes y con las criptógamas en general pasa este tipo de cosas, que es como tienes una cosa flipante que te ayudaría a entender un montón por qué eso es así y que es una locura. Y claro, no lo conoces porque no hay información sobre ello y tampoco, obviamente, nadie tiene por qué conocerlo si no está especializado en esto, etcétera, porque no tiene la información disponible, digamos, a su mano. Y por eso creo que también el proyecto es buenísimo y una idea genial para que la gente valore más todavía estos entornos y que sepa que hay mucha más vida de la que pues ya se conoce y ya se ha divulgado, ¿no? Claro, totalmente. Vamos, totalmente de acuerdo. Y sí, no hay que olvidar también cómo
nos pueden, bueno, ese papel que también tienen estos organismos a la hora de ser bioindicadores también. Eso siempre se ha hablado y es verdad, siempre se habla de los líquenes. Yo creo que eso es lo típico que aprendemos todos. A lo mejor no sabemos lo que significa, pero desde conocimiento del medio ya nos están diciendo que los líquenes son indicadores de contaminación o lo que fuera. Y es verdad, o sea, y son indicadores de contaminación, pero también indicadores de cuando un bosque está maduro, está bien conservado. Y por lo tanto, su papel es todavía más importante, ¿no? En ese sentido. Y todo esto, pues, se liga también con lo que dices tú, Adri, de darle esa importancia desde el punto de vista de la conservación. O sea, a pesar de no ser tan conocidos, eso no quita que no tengan que ser conservados. O sea, tienen problemas de conservación y cada vez se está viendo más, lo cual concuerda con que cada vez se conoce más. Y ya se han detectado amenazas claras a estos organismos aquí en Canarias y alrededor del mundo, tanto amenazas directas como indirectas. Es decir, amenazas indirectas, bueno, pues si destruimos este bosque, pues van a desaparecer estos briófitos o estos líquenes que están aquí, o si modificamos el bosque, pues ya las condiciones van a ser distintas y por lo tanto un montón de especies van a desaparecer. Y a lo mejor, claro, lo que nos llama es que desaparezca la flor o que desaparezca el árbol, pero nos estamos perdiendo también todos estos organismos que están ahí y que son muchas veces muy sensibles a los cambios y que los perdemos. O problemas de conservación directa, como puede ser esta, perdón que lo diga así, esta terrible tradición navideña de arrancar los musgos del monte para hacer los belenes, lo cual es una cosa que en muchos países se está ya reivindicando a que no se haga, porque la gente pues recolecta de aquella manera, por no decir, arranca básicamente con lo que ve, y todo esto pues tiene sus consecuencias y son problemas de conservación que están afectando a estos organismos y que no se pueden negar. Pues no sé por qué, Guille. Ahora sigo un momento con la entrevista, pero acabo de pensar en esta escena de Los Simpsons en la que Lisa reprende a su madre por estar mezclando el polietileno con poliuretano. Pero con un pequeño niño después recibir la charla diciéndole, pero mamá, acabas de traer el Campylopilus introflexus a casa. Y el padre diciendo, Marge. Entonces, porque parece, claro, porque cuando muchas veces se empieza a hablar en estas líneas de conservación, hay mucha gente que se lleva las manos a la cabeza pero bueno, porque yo vaya un día al monte a coger musgo, ¿va a pasar algo? A ver, tampoco es eso, ¿no? Pero sí que es complejo, y ahora tocaremos un poco este tema porque hay un par de cosas que queríamos aprovechar para preguntarte, pero antes no queríamos desaprovechar el momento para incidir un poco más en tu faceta como investigador, porque además de divulgador, de estar sacando el máster, de empezar con el pedazo de proyecto también estás en un grupo de investigación. Yo creo que hay muchas de las personas que nos escuchan, que muchos también son investigadores o simplemente personas curiosas que les gustaría saber cómo funciona este mundillo, o puede que personas que plantean introducirse en el mundo de la investigación. ¿Cómo inicias tú a dedicarte a esta faceta dentro de la biología? Pues mira, la verdad es que una vez yo cursé las asignaturas de botánica y terminé y me di cuenta de lo mucho que me gustaban. Yo lo primero que hice nada más terminar fue ir al departamento de botánica y tocar la puerta básicamente y decir, oye, yo quiero aprender más. Yo la verdad que quiero más de lo que he visto y esto me interesa un montón y poco a poco así, la verdad que siempre estaré agradecido a todos los profesores y profesoras del departamento que siempre me acogieron bastante bien y son los grandes responsables de que yo me haya ido por esta línea en el sentido de que al final se fue un poco como cultivando en mí a lo largo de todo el año pues esas ganas de querer saber más. Y a pesar de que muchas veces como estudiante es complicado pues hacerte un poco un hueco ahí en todos estos temas, porque las cosas van a su tiempo, yo siempre busqué la manera de colaborar en cosas. O sea, yo sé, pues si hay algún proyecto, oye, pues si van al campo, pues yo me apunto. Si hay que recolectar, oye, pues yo voy. Y estas cosas al final, pues quieras o no, yo creo que lo mejor que puede hacer alguien que esté en la carrera ahora y que este mundillo le interese es precisamente eso. O sea, pues si te interesa en ese sentido, pues demuéstralo yendo, pues oye, pues pide bibliografía, oye, yo quiero saber más, esto que hablamos en clase pues me interesó un montón, ¿tienes artículos relacionados con esto? Además, y el hablar sobre estos temas y el profundizar luego por tu cuenta, a mí es lo que me fue abriendo un poco camino también a conocer más gente que trabajara en esta línea y bueno, pues siempre
teniendo un poco claro pues que cuando uno está estudiando, pues la prioridad tiene que ser la carrera y demás, pero a su vez, pues intentando apuntarte a todas estas cosas donde poder colaborar. Y la verdad que para mí ha sido un lujo porque he encontrado, además en botánica, pues se presta mucho a eso también, a salidas de campo, a recolecciones y demás. Y en ese sentido, pues me fui haciendo como un huequillo ahí hasta llegar al trabajo de final de grado. Y yo creo que el trabajo de final de grado también es una oportunidad muy buena para el que le guste también esto de investigar, en el sentido de que luego te esfuerces en publicarlo, ¿no? O sea, yo creo que eso es una de las cosas que a mí también me ha ayudado mucho, el decir, oye, pues mira, hice mi trabajo de final de grado, pero yo no quiero que se quede aquí, ¿no? Y hablar con los tutores y, oye, pues esto me gustaría publicarlo y demás. Y eso es lo que yo he hecho básicamente. Pero, por supuesto, bueno, pues esto tiene su lado muy bonito y muy bueno porque aprendes un montón y realmente si te involucras en este mundo y con la gente que lleva ya mucho tiempo, aprendes una barbaridad, o sea, es una masterclass total. Pero luego, bueno, pues también que la ciencia aquí, pues sabemos cómo está la situación y muchas veces, pues vivir de esto, pues al principio, pues no. Desgraciadamente es así, pero por lo menos que ya vayas adquiriendo tanto experiencia como, oye, pues como un currículum y algo que en el futuro te ayude a acceder a una buena beca, a un buen contrato, yo creo que es el momento perfecto para hacerlo, a pesar de que no hayas terminado. O sea, lo que digo es que incluso durante la carrera, que no tiendes a pensar, no, soy estudiante y ya está, sino, oye, pues vale, sí, estoy estudiando, me estoy sacando la carrera, pero me apetece profundizar en esto también, que es lo que más me interesa. Y quieras o no, entonces eso te motiva también a seguir cursando y motivado para acabar y seguir en esta línea. No sé si me he enrollado mucho, pero básicamente eso es un poco lo que yo he hecho. No, todo perfecto. Y claro, dentro de la carrera de investigador, al final una parte importante es dar a conocer los resultados que tienes. Y normalmente se suele hacer en formato paper, del que y ya estás a punto, o sea, tienes el primero en el horno, está a punto de salir. Muchísimas enhorabuenas, porque creo que eso es un logro bastante importante, o sea que a tope. Y bueno, te queríamos preguntar precisamente de qué iba, en qué está centrado este artículo. Pues mira, este artículo a mí me ha hecho mucha ilusión en el sentido de que, bueno, ha sido sacado de mi trabajo de final de grado precisamente. Y para resumírtelo un poco, pues mira, todo comienza, como una historia, todo comienza a partir de un encuentro fortuito por mi parte de una especie de musgo en una salida de campo de otra asignatura de la carrera, y de repente yo me encontré un musgo que me llamó la atención. La verdad que no lo había visto nunca antes y bueno, pues recolecté una pequeña muestra, se lo llevé a Ana Losada, la profesora especialista en este grupo en el departamento, y juntos lo identificamos y dimos con una especie que es Campylopus introflexo. En briófitos, como no hay tantos nombres comunes, muchas veces tendemos a decir el nombre científico y bueno, es el que hay, ¿no? Pero bueno, lo que nos llamó la atención por un lado fue que donde yo lo había encontrado no se había citado antes, lo cual, bueno, pues en principio tampoco tiene mucha más trascendencia, pues nadie lo había visto nunca antes ahí, pero bueno. Pero lo siguiente que encontramos fue mucho más interesante, porque leyendo bibliografía sobre esta especie, nos dimos cuenta que en otros lugares del mundo, especialmente en Norteamérica y en Europa continental, esta especie es una especie súper invasora. Y estamos acostumbrados a oír hablar de plantas invasoras, animales invasores y demás, todo como invasor un poco a la escala grande, pero de repente un musgo invasor. O sea, nosotros nos quedamos como, ¿pero esto qué es? O sea, lo que faltaba un poco también, ¿no? O sea, un musgo invasor. Y entonces decidimos, bueno, pues encaminar este encuentro que de casualidad a un trabajo de final de grado. Hicimos un estudio de campo, un estudio bibliográfico y demás para la isla de Tenerife concretamente. Y revisando bibliografía, lo más importante y lo más interesante de todo este trabajo, que es lo que hemos publicado en el paper, es que encontramos un trabajo del año 93 donde se cita esta especie en Tenerife en el año 1855. Y esto es interesante porque si tú te lees prácticamente todos, bueno, yo creo que todos los artículos que te hablan de esta especie te dicen que la primera cita en el hemisferio norte fue en el 1941. Y sin embargo nosotros encontramos esta cita casi más de un siglo antes, ¿no? Casi un siglo anterior,
Y dijimos, bueno, pues entonces esto cambia la historia de la invasión. Y esto en especies invasoras es muy importante, saber de dónde viene. Porque si sabemos de dónde viene, quizás sepamos también a dónde va. Y este hecho de un trabajo que, como digo, no es un descubrimiento nuestro, sino que ya se había publicado, pero no había tenido mucha trascendencia. Nosotros pedimos esa muestra al herbario, confirmamos que efectivamente se trataba de esta especie y, por lo tanto, hemos cambiado un poco, por así decirlo, el marco temporal de la llegada de esta especie al hemisferio norte. O sea, quizás no fue Inglaterra el primer sitio en el 1941, fue Tenerife, o sea, lleva mucho tiempo. Pero, como en ciencia todo parece que va con sentido, de repente hay un plot twist en todo esto, y es que en Europa y en Norteamérica la especie es muy invasora y, sin embargo, aquí en Tenerife está como muy tranquila. O sea, no tiene un comportamiento invasor hasta donde nosotros hayamos visto. Por lo tanto, bueno, se plantean muchas cuestiones. Oye, ¿y por qué aquí no? Si tiene hábitats para ser invasor, ¿por qué no se está comportando como tal? ¿Será invasor o a lo mejor no es introducida? A lo mejor llegó sola, nos podríamos preguntar también. Sin embargo, y esto lo veremos también en el artículo, ¿la especie dónde la hemos encontrado? Pues en sitios muy pisoteados por turistas y por mucha gente a lo largo del año. Y a lo mejor, aunque no sepamos bien de dónde viene, sí sabemos dónde está. Y está en sitios donde camina mucha gente y bueno, ¿quién no te dice a ti que se vino colada en el zapato de algún turista o en la mochila o de alguien y cayó aquí y se está estableciendo? Y eso es un poco el hilo del artículo. Aquí hemos hablado ya otras veces pues de introducciones y de pues la carencia que tiene Canarias respecto a otros archipiélagos del mundo en cuanto a bioseguridad y este tipo de cuestiones, ¿no? Que pues si bien con estas especies es todavía más complicado, es verdad que todavía carecemos de un sistema en plan un sistema en condiciones de bioseguridad para evitar este tipo de introducciones. Y nada, respecto a lo que comentaba Guille, efectivamente que se da, ¿no?, ese cierto patrón que se observa también en muchas especies de flora, de que solo van o solo se encuentran, son capaces de introducirse en zonas ya alteradas, ¿no? En zonas donde el ecosistema está bien conservado, pues digamos, nuestras especies sacan codos y no pueden penetrar, ¿no? Sí, exactamente. Eso yo creo que es el argumento de peso más grande que tenemos en el artículo, es precisamente eso, que lo hemos encontrado en zonas muy visitadas de Anaga. Hay citas para el Teide, hay citas en la zona de Cueva del Viento. Por lo tanto, son zonas totalmente de visita de turistas. O sea que sí, esa correlación que se establece, como dices tú, Adri, de especies invasoras con lugares alterados se cumple también. Si bien es cierto que no podemos muchas veces igualar, ¿no?, las plantas invasoras vasculares con estos organismos. Estos organismos son tan pequeños y, sobre todo, se dispersan por esporas. Y las esporas, para que se hagan una idea, por así decirlo, la semilla más pequeña del mundo sigue siendo más grande que una espora. Eso significa que las esporas vuelan por el viento como si nada y llegan a todos sitios. Por eso musgos hay, una misma especie pueden estar en un montón de partes del mundo. Entonces, por eso había autores que nos decían, oye, ¿y quién no te dice a ti que llegó sola? ¿Y por qué es invasora? Bueno, claro, pues a lo mejor esa pregunta no la podemos responder, pero sí te podemos decir que está justo en sitios donde hay mucha gente. En el medio natural, ya en el bosque más conservado, no aparece. Así que, teniendo un poquito esos criterios en cuenta, pues podemos dar respuesta a estas cosas. Sí, porque es que es bastante complicado, porque tú nos comentabas que este musgo en concreto te lo trajo un evento fortuito del destino. Pero, ¿cómo se puede detectar un musgo invasor? Porque, vale, vamos a suponer que lo que dicen estos autores, de que tú de repente detectas un musgo que hasta ahora no se ha descrito, que a lo mejor existe en otras partes del mundo, ¿y qué criterios, en líneas generales, se toman para decir, oye, esta especie, cuanto menos, está introducida? ¿Se puede terminar de conocer? Es verdad, es lo que comentas, hay espacios más alterados que nos dan una pista de que puede ser una especie introducida, pero ¿existen realmente, cómo decirlo, precedentes para decir, oye, esta especie que ha llegado aquí no es natural, está generando un impacto, ha llegado de fuera, algo que nos pueda permitir a nosotros decir, efectivamente se trata de una especie introducida? Pues mira, eso es un tema, es una muy buena pregunta,
porque realmente se ha llegado, pues eso, es una cosa discutida porque realmente es muy complicado trabajar con estos organismos que, como te decía antes, se dispersan tanto, porque es que ¿quién te dice a ti que no llegó solo o que fue introducida? Entonces, metodologías concretas a día de hoy. Bueno, hay gente que habla también de herramientas moleculares, por genética, saber también el origen. Si conocemos el origen de esta especie de forma genética por otras poblaciones, pues podemos saber, ¿no? Haciendo un poco de filogeografía que se llama, pues sabiendo de dónde viene, oye, pues hasta qué punto es posible que esta especie haya llegado aquí sola, ¿no? O realmente esto no me pega que haya llegado sola, teniendo en cuenta pues esas relaciones genéticas que puede tener con otras. Pero también muchas veces yo creo que también el tema de los documentos que puede haber a lo largo del tiempo. Si se ha visto que hace tiempos relativamente recientes pues esta especie no estaba y ahora sí está, pues ya sabemos que, oye, aquí algo raro hay. También muchas veces se utiliza el criterio de hablar de épocas cuando se introdujeron muchas plantas vasculares grandes con correlación de que esta especie puede haber llegado. ¿Por qué? Porque a lo mejor llegó colada en la maceta de esas plantas, llegó colada en la tierra de las plantas. Por lo tanto, muchas veces si buscamos también fechas y hacemos esa correlación con fechas, también podemos, yo creo, al menos bajo mi opinión y experiencia con este trabajo, determinar si la especie pudo haber sido introducida, ¿no? Pero definitivamente es complicado en este grupo porque vamos, jugamos en contra ahí con la capacidad de dispersión, que es enorme. Bueno, y sobre todo en el tema de... Yo te quería preguntar, claro, una vez detectamos el musgo, o sea, el musgo invasor en una determinada región o vemos las zonas por donde se ha extendido, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo para eliminarlo del medio o adaptarlo? La verdad que es verdad que ahí es un tema que me pilla a mí por completo, entonces te pregunto, que tú eres el experto en el tema. Sí, bueno, pues mira, de eso tampoco te creas que hay mucha bibliografía y acciones descritas concretamente para cómo actuar ante una especie invasora de musgos, porque es una cosa prácticamente nueva, que hasta ahora hace poco nos hemos dado cuenta y por lo tanto se están estableciendo muchas metodologías al respecto. Pero bueno, yo creo que lo principal, sobre todo en estos casos, pues sería, digamos, eliminar el césped donde estemos trabajando y luego pues establecer un monitoreo, ¿no? Un monitoreo de esta zona para ver si esta especie pues se sigue expandiendo, vuelve a aparecer. Yo creo que en estos casos, teniendo en cuenta que estas especies no solo se dispersan por esporas, sino que también por incluso un cachito de la hoja ya puede dar lugar a un organismo nuevo, una vez establecido yo creo que sería muy complicado erradicarlo completamente, pero sí por lo menos yo creo que mantenerlo bajo control sería una acción recomendable, ¿no? Por lo menos creo que no es un grupo que vaya a tener impedimentos, digamos, desde el punto de vista social, ¿no? Espero, vamos, que es lo que faltaba. Y no, y que además en otras zonas del mundo donde la invasión de esta especie es mucho más notable, realmente hay mucha concienciación. O sea, estamos hablando de que en zonas de Europa, por ejemplo, donde esta especie es invasora, forman unos céspedes tan grandes, tan gruesos, que incluso las semillas de los árboles y de otras plantas vasculares no germinan, se ahogan, por así decirlo, no terminan de germinar. Hablamos de que se han detectado que poblaciones de artrópodos creo que era de escarabajos, me pareció leer en un artículo, han desaparecido completamente de zonas donde este musgo ha empezado a crecer. Otros musgos nativos de esas zonas, también y líquenes, han desaparecido de estas zonas. Por lo tanto, yo creo que en Canarias, afortunadamente, no hemos llegado a ese punto, que sepamos, pero vamos, que yo creo que socialmente no habría ninguna duda de que sería un problema en el que estaríamos todos de acuerdo para solucionarlo. Y ahora, bueno, por lo que comentabas antes, yo tengo una duda personal, que es verdad que no lo hemos planteado las preguntas que solo hemos planteado al principio, pero cuando, por ejemplo, en el caso, supongamos que, yo qué sé, una región del Parque Rural de Anaga está poblada por este musgo invasor, se elimina. Luego, esa zona que queda pelada se intenta repoblar con musgo del parque autóctono, o se deja pelada y ya que sea la naturaleza la que lo ocupe. Porque es decir, se le impide en el sentido de, hola, vamos a ocupar este hueco lo más pronto posible, o diciendo, bueno, pues vamos a que todo ocurra de la forma más natural.
Claro, hombre, sinceramente, como esto es una cosa que de momento no ha ocurrido aquí y demás, no hay una gestión clara de cómo se actuaría. Por lo tanto, yo no te puedo decir, pues mira, si pasa esto, se hace esto. Porque como te digo, de momento estamos estudiando y monitoreando que esta especie en Canarias pueda ser invasora. Eso es lo primero que hay que responder antes de pensar en cualquier acción. En el caso de que lo detectemos y que efectivamente se confirme, oye, pues mira, esto está provocando este impacto y cumple con las características de ser un briófito invasor. Hombre, pues ahí habría que ver realmente también la zona, habría que ver qué otras especies hay alrededor, si esas especies podrían colonizar rápidamente una vez eliminado esta especie introducida, o por si por el contrario, pues habría que echar una mano, por así decirlo, ¿no? Yo sinceramente a esa pregunta no te puedo dar una respuesta concreta porque no hemos llegado a ese paso. Y espero no llegar, la verdad, porque espero que todo quede en cómo lleva esta especie prácticamente hasta donde sepamos nosotros, 150 años en un estado un poquito, como digo yo, tranquilo, así, y esperemos que siga así. Cuando llegue ese momento, pues espero darte una respuesta, pero de momento espero que así, que no sea, vamos. O sea, pues esperémoslo, la verdad. Por cambiar un poco de tema y llevándolo esto a algo un poco más personal, pero que considero que puede ser relevante para este palique. Hace un tiempo estaba viendo tus historias y vi que te pegaste una buena temporada no sé si fue en Florida, sé que fue en Estados Unidos, sí, visitando bastante un jardín botánico, subiendo cosas muy guapas. Exijo una explicación y el número de contacto de la persona que te llevó allí porque me interesa. ¿Y qué estuviste haciendo allá? ¿Y dónde estuviste concretamente? Pues mira, efectivamente me fui este año de un mes, de mayo a junio, a Estados Unidos, a Florida concretamente. Estuve en un curso de la Universidad Internacional de Florida, de la FIU, haciendo un curso de sistemática de plantas tropicales. Esto, bueno, yo la verdad que he estado en contacto con gente de esta universidad y me llegó pues esta información del curso. Y bueno, pues me apunté al principio, envié los papeles un poco como, bueno, pues vamos a ver si hay suerte. Y al final, pues mira, tuve la enorme suerte de que me concedieron la beca para ir para allá. Y estuve pues un mes ahí en este curso. Fue la verdad que una pasada, un curso bastante intenso porque quieras o no, estudiar botánica tropical en un mes, aunque bueno, es una locura, es muchísima cantidad de especies diferentes en muy poco tiempo realmente. Pero fue una auténtica pasada. La verdad que, bueno, yo sí me harté de subir cosas porque es que yo estaba como, vamos, en un museo constante, viendo una cantidad de plantas que yo a veces decía, madre mía, ¿esto qué es? O sea, aquí, ¿dónde está el pétalo? ¿Dónde están las hojas? ¿Esto qué es? Porque en fin, la sistemática, la diversidad tropical es una historia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver aquí. Y la verdad que fue espectacular, sí, fue un curso además con una gran base teórica, pero también con una gran base práctica. Estuvimos, bueno, pues por toda la zona también del sur de Florida, haciendo estudios de campo por allí y la verdad que fue espectacular, una oportunidad increíble. Vamos, seguro, o sea, tuvo que ser una experiencia alucinante, sobre todo para alguien tan apasionado de la... Vale, me acabo de que fisiología vegetal, ¿no? Si no me equivoco. Sí, vale, es que... vale. Es que de repente digo, mierda, me acabo de quedar en blanco con respecto al nombre del campo. Pero no, o sea que, vamos, tiene pinta de ser súper interesante. Y yo creo que con esto podemos ir cerrando el tema de entrevista y pasamos entonces a la recomendación. Turning my head up and down. I'm turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da, 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 da. Bueno, como los oyentes habituales ya sabrán, todas las semanas recomendamos algún producto de divulgación, ya sea un evento, ya sea un libro, ya sea una serie. Bueno, intentamos, una serie documental, intentamos variar un poquito. Y en este caso la recomendación nos la trae Víctor, si no me equivoco, que nos va a hablar de, no sé, ¿qué nos traes hoy, Víctor?
Bueno, estamos empezando septiembre, volvemos con la vuelta al cole, es un mes complicado para todo el mundo, lo sabemos, y también sabemos lo que necesitas, que es darte un paseíto por el Festival Boreal en Los Silos, que es una forma un poco diferente de hacer un festival. Es un festival que cuenta con muchísimas medidas medioambientales, donde dan incluso recomendaciones al público para reducir el impacto que generan este tipo de eventos. Al final también tiene muchísimas exposiciones de naturaleza, conciertos, expresiones artísticas y que también tiene una parte muy importante de concienciación. Tiene una parte donde se trata de llevar, utilizando el arte como herramienta, la naturaleza a las personas que vamos a visitar ese festival. Y digo vamos porque espero estar allí este fin de semana, que se realiza, si no me equivoco, desde a partir de mañana. No sé si hoy empezó ya. Vamos Empieza a hoy, empieza hoy. Pues nada, ya voy un día tarde, maldito Y sea. de hecho, a esta misma hora, mientras estamos hablando, justo desde que empezó el podcast a las 7:30, se supone, XD, había una mesa de diálogo donde estaba, pues entre otros, Felipe Rabina, que ya ha estado por aquí, hablando un poco debatiendo sobre el estado de la isla, etcétera, titulado La isla que soñamos, Felipe Rabina y otros ponentes. Y si no me equivoco, en 10 minutos es la proyección de Salvar Tenerife, documental. Exacto, Pues que mira. les recomendamos que vean también de paso, que ya la recomendamos en su momento, pero les recomendamos que lo vuelvan a ver, y si no lo han visto, que lo vean, que es un documental de Felipe Rabina de 40 minutitos que tienen en YouTube gratis, así que no se pueden quejar, y la verdad que es tremendo. Es que mira, Deprimente, pero tremendo. Sí, no, pero es que viene perfecto, porque si en 10 minutos se ponen ese vídeo, lo siento a las personas que nos escuchan en diferido, es como si estuviesen ahora mismo en un festival. Sin la parte guay de estar en la calle con una cervecita o algo así, pero bueno, oye, que prácticamente lo mismo. Pero vamos a ver, la verdad que es un festival del que yo creo que podemos sentirnos bastante orgullosos de cómo se están haciendo las cosas y que apunta en una dirección muy interesante para realizar este tipo de eventos de la forma menos problemática posible desde el punto de vista ambiental en las islas. Y con esta recomendación que dura desde hoy, jueves 15, hasta el domingo 19, sí, Que hasta el lo domingo escuche 19. no le sirve, lo sentimos. Sí, la verdad que lo sentimos mucho, pero bueno, ahí tiene sus ventajas escucharnos en El directo. documental. Bueno, es verdad, pueden mirar el documental. Y nada, bueno, pues nos vamos, aunque también antes de despedirnos queríamos hacer 3 incisos muy, muy breves. Bueno, el primero que empieza el evento de divulgación más tocho de España, que es Naucas Bilbao, que ha empezado esta tarde y es viernes hasta el sábado de divulgación a tope. Lo pueden seguir online y si están por Bilbao, pues lo pueden ir presencial, la entrada es gratuita, hasta completar aforo. Después también de felicitar desde aquí a Dayana, que es alumna de Lorena, que bueno, Lorena, si no se acuerdan, se pasó a palicar con nosotros en el episodio 4, Redes para Educar, una cuestión de química. Ella es profesora de Elisa Matías y Dayana se ha presentado, bueno, ganó la fase regional del concurso Ciencia Show Canarias, que es un concurso de monólogos científicos estudiantiles, y hoy fue la final a nivel nacional. Bueno, no ha ganado, pero ha sido finalista a nivel nacional, que no es poca cosa, estamos súper orgullosos. Desde aquí le mandamos nuestras felicitaciones. Vamos, o sea, que va a estar con nosotros. Canarias tiene... Ojo, es verdad, perdón, que va a estar con nosotros la próxima semana, que hablará con nosotros y estará aquí en la tertulia. Y de verdad, o sea, Canarias tiene una cantera divulgativa bestial que recomendamos estar atentos y seguir porque se vienen cositas, nunca mejor dicho. Y por último, que se nos pasó la semana pasada, ya antes de despedirnos, decir que hemos abierto un Patreon con 3 niveles al mismo precio, en el que nos pueden dar un dinero, una ayuda económica cada mes y disfrutarán de ventajas exclusivas de mecenas, como puede ser elegir invitado, realizar la primera pregunta, estar en un servidor de Discord con nosotros, aquí, con reuniones mensuales. Y nada, les invitamos a ser del equipo Sorondongos, perdón, ya no me acuerdo de los niveles porque los cambiamos y bueno, los invitamos a mirarlos en el Patreon, que los pueden ojear por ahí, así que nada.
Y bueno, Guille, perdona la turra que hemos mandado antes. Darte las gracias por haber venido. La verdad que ha sido una charla súper interesante. Se nota que te apasiona este tema y escucharte hablar hace que gente como yo, que al que no le gusta nada de la biología, lo siento, se interese y le guste. O sea que, wow, enhorabuena y a seguir con esto porque, vamos, tienes un futuro muy prometedor. Muchísimas gracias por esas palabras y también por la invitación. Felicitarles a ustedes también por esta idea de podcast y por todo, vamos, como lo hacen es genial, me lo he pasado súper bien y vamos, y con ganas de escuchar cuando ya esté todo editado y todo bien y los demás que estén por venir. Así que muchas gracias, de verdad. Joder, pues no, muchísimas gracias a ti por las palabras y con esto podemos ir cerrando este palique tan caótico que esperamos que no lo sea tanto en iVoox, o sea, que quede bien editado. Ya saludos a los oyentes de iVoox. Recordar, como siempre, que esto va a estar disponible el lunes por la tarde, tanto en iVoox, Spotify y Google Podcast, para que lo escuchen en diferido. Tarde, si te haces mecenas en Patreon. Es verdad que esa es una de las ventajas del Patreon, que los episodios los escuchas con antelación. Hay que venderlo, o sea que... Exacto. Sí, es que la semana pasada se me pasó y fue como, ups. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias a los que se han pasado por aquí en directo, a los que nos escuchan en diferido. Nos vemos la próxima semana a las 7:30 con una tertulia en la que se nos unirá Dayana para hablar del concurso de modelos científicos y bueno, y darle nuestras felicitaciones. Así que esto es todo por hoy. Disfruten mucho, disfruten de los bosques, disfruten de los criptobosques y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Bueno. Chao.